inicialmente vamos a hacer un proceso, porfa, de vinculación a un grupo de la plataforma Classroom, que es como la que yo manejo para hacerle seguimiento a los diferentes eventos, talleres, trabajos y demás. Entonces voy a requerir que por favor ingresen ustedes a Google ahí desde su celular o desde su computador y escriban la palabra Classroom, la voy a escribir en el chat. Ingresan al primer enlace y yo los voy guiando, por favor. Listo, profe. Bueno, creo que cuando ingresan a Classroom les da la opción de, o sea, les da la opción de iniciar sesión, ¿sí? No creo que haya dificultad con cuentas de Gmail. ¿Todos tienen cuenta de Gmail? Sí, señor. Por favor, se loguean a cuenta de Gmail. Cuando ustedes ingresan, les debe aparecer una ventana en gris y creo que con una cruz o con un símbolo más en la parte superior. ¿Me confirman si es así o no? Sí, señor. Listo. Ahí en esa parte de la cruz creo que hay dos opciones. Una que es crear una clase o apuntarse a una clase. No sé cómo les aparece. ¿Apuntarse les aparece? ¿O registrarse? Unirse a una clase, profe. Unirse a una clase. Listo. Muy bien. Le van a dar ahí y por favor van a ingresar el código que les estoy colocando en el chat. Listo, profe. Bueno, aquí ya me tienen que ir apareciendo, ¿sí? Ya está Ángela, Alejandro, María de los Ángeles, Dana, Juliana. Perfecto. Entonces les voy a compartir un momentico cómo funciona esa plataforma. Profe, antes de que siga, Marian me comenta que aún los listados oficiales no están. Sin embargo, que ella se va a acercar a la universidad mañana a solicitarlos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, creo que ahí está estadística, grupo B, 2022. Sí, Bueno, señor. miren, esto es muy sencillo. Aquí ustedes van a encontrar, creo que a ustedes les aparece tres veces, tablón, trabajo de clase y personas, ¿sí? Entonces, en el tablón es donde va a quedar el registro de todo lo que vayamos realizando, si se deja alguna actividad, si se monta algún video, de manera cronológica, ¿sí? Desde lo más reciente hacia lo más antiguo. Lo mismo con los trabajos de clase, ahí les va a aparecer a ustedes, ¿sí? Si se deja un quiz, si se deja un taller, si se deja alguna actividad. Entonces es muy sencillo, lo único que tienen ustedes que estar revisando el tablero. Ustedes se loguean una sola vez, no vuelven a ingresar desde que lo hagan desde su celular. Lo otro es que si yo genero alguna actividad acá en el tablón, a usted le llega un correo de información. Entonces no tienen que estar metiéndose ahí en la plataforma para saber si les he enviado algo o no. Simplemente ahí les llega la notificación sin ningún problema. Listo, por acá vamos a manejar todo lo que es material de clase, todo lo que es trabajos, talleres, quizzes y demás, para que lo tengamos presente. Y también pues está el registro de todos los integrantes que hacen parte del grupo. Bueno, por ahora me aparecen 5 nomás, no sé si el resto de compañeros ya actualicé, 18, creo que faltan 2 entonces. Si tienen alguna dificultad me comentan por favor. Profe, el micrófono. Profe, el micrófono.
Vale, gracias. Respecto a las clases, de acuerdo a la circular que definió la universidad, pues las asignaturas teórico-prácticas tienen que asistir. Esta asignatura está definida como teórico-práctica, aunque en algunas oportunidades pues vamos a manejarlo de manera virtual y en otras presencial, igual ahí lo vamos pues definiendo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo. Por ahora, pues mañana sí nos veríamos allá en la facultad, Dios mediante, para hablar de la primera clase como tal, que corresponde a la estadística descriptiva. ¿Listo? Frente a los contenidos de la asignatura, aquí tenemos el primer corte. Vamos a hablar de unos conceptos básicos, lo que son variables y clasificación. Ya después viene todo lo que es técnica de muestreo, técnicas de recolección de datos y la estadística descriptiva como tal. Elaboración de distribución de frecuencia, medidas descriptivas y algunos conceptos de probabilidad. A su vez que vamos a tener lo que es la valoración de pruebas diagnósticas a través del uso del teorema de Bayes. Bueno, entonces el primer corte hace referencia a la estadística descriptiva y tiene el primer componente de la estadística inferencial, que son las probabilidades. Ya en el segundo corte nos vamos a enfocar en estos temas, todo lo que son distribuciones de probabilidad, las principales usadas en investigación en salud, la distribución normal, distribuciones muestrales y lo que es inferencia, ¿no? La estimación por intervalos de confianza y el cálculo del tamaño muestral, así como el contraste de hipótesis. Este tema es relevante por lo general. En este sector ameritan una definición de hipótesis y contrarrestar esos resultados, o sea, contrastarlos, perdón. Si evidentemente estamos logrando, por ejemplo, un cambio significativo en la salud del paciente o reducimos el riesgo de morbilidad, de mortalidad, en fin. Entonces aquí es donde se le va a ver como la aplicabilidad de todos los conceptos vistos anteriormente. El tercer corte corresponde ya a las pruebas correspondientes a los contrastes, o sea, las pruebas estadísticas, ya para lo que son los contrastes de hipótesis. Y vamos a ver que hay unas definidas como paramétricas, es decir, cuando las variables o la distribución más bien de las variables presenta un comportamiento normal o define unos supuestos, cumple esos supuestos, o la equivalente no paramétrica cuando no se cumplen esos supuestos. Pues vamos a ver todas esas pruebas que ven en pantalla. Pruebas de normalidad, la prueba de asociación de chi cuadrado, coeficientes de correlación, análisis de varianza y las demás que ven ahí. Terminamos con un análisis de concordancia. Esto es muy, muy importante porque en el caso de ustedes hay muchas investigaciones que tienen por objetivo evaluar qué tan concordantes son los resultados, por ejemplo, en pruebas diagnósticas o entre personal, ¿sí? Entre valoración de un médico y otro. Esto como para abrirles un poco el espectro de lo que se puede llegar a hacer si se aplica con juicio pues toda esta parte de bioestadística a la salud y específicamente a la medicina. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, pregunto,
Ustedes, de lo que vieron en el colegio, en bachillerato, ¿qué recuerdan de la parte de estadística? Así temas como relevantes o principales que hayan visto. Lo escucho. Bueno, Kevin. Kevin, esa respuesta es de a la anterior pregunta, ¿sí? No a la de ahorita. ¿Se acuerdan de algo de estadística? ¿Vieron estadística? ¿No vieron nada? Digan. Pues, profe, generalmente lo que se da en el colegio más que todo es como eso de moda, media, mediana, algunas técnicas de conteo. Yo me acuerdo que era para como censar, una cosa así, como para saber organizar los datos y, perdón. Ok. Bueno, más que todo la parte descriptiva, ¿no? Es lo que pudieron haber visto. Como pueden ver ahí en pantalla, podríamos definir a la estadística como ese conjunto de métodos y procedimientos que se aplican en 4 etapas. Una que es la recolección, otra que es la clasificación, bueno, o interpretación, resumen y análisis de los datos. Y a partir de ellos realizar estimaciones, ¿sí? Con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones. Ahí nos mencionan 3 conceptos. Primero la parte de diseño de experimentos. Pues en medicina o en el sector salud es muy común el diseño experimental o la investigación experimental. Y esta pues se basa en el uso de esos métodos estadísticos para poder hacer el contraste, ¿no?, de resultados. A nivel general les puedo decir que la investigación se divide en 2 grandes grupos. Una que es la investigación observacional, en la que se involucra pues la estadística descriptiva y de alguna manera la inferencia estadística, y la otra que es la investigación experimental. La diferencia entre la observacional y la experimental es la manipulación de las variables o el control que se pueda tener sobre ellas. Entonces, en la observacional nos vamos a dedicar simplemente a describir, evaluar el comportamiento. Ya en el diseño experimental podemos hacer una intervención, ¿sí? Hay una manipulación, ya sea a través de un tratamiento, de un medicamento, de una intervención quirúrgica, por ejemplo, y evaluar si esa intervención genera un impacto que se espera sea positivo en la condición final de los pacientes. Y todo eso se puede valorar a través del uso de la estadística y sus diferentes métodos. Entonces, como ven, el diseño después tiene objeto la planificación de esos datos y se aplican unas técnicas. Ya la estadística descriptiva tiene que ver con la presentación y el resumen de conjunto de datos. Esto de alguna manera fue lo que ustedes pudieron ver en el transcurso del colegio. Ya aquí vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Y vamos a hablar de inferencia estadística, que corresponde a esos métodos que nos permiten un factor de exposición, incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento de salud, ¿sí? Y a su vez, pues, no solo la relación entre 2 variables, sino entre múltiples variables, definiendo un desenlace que en el caso de nosotros vendría siendo la morbilidad, ¿sí?, o la mortalidad. La morbilidad tiene que ver con la demanda de servicios, la causa de las atenciones,
Y la mortalidad pues tiene que ver con los diferentes motivos que están generando el incremento o el comportamiento de las defunciones. Otro concepto es estadística aplicada. Pues, la estadística aplicada tiene que ver con el uso de la estadística matemática, ¿sí? Pero ya a una rama específica, por lo general las ciencias sociales y, y las ciencias de la salud, en este caso. Entonces, cuando aplicamos todas las técnicas estadísticas en el ámbito de salud, pues ya no se llama estadística, sino bioestadística, que es la asignatura que nosotros estamos viendo el día de hoy. Bueno, algunas de las utilidades en el enfoque de las ciencias de la salud, decirles que es fundamental el uso de técnicas estadísticas. ¿Por qué? Porque constantemente se tiene que valorar y cuantificar el estado de salud de los pacientes y cómo se comportan sus diferentes variables, ¿no? ¿Sí? Como no solo variables sociodemográficas, sino también sus variables de tipo clínico, ¿sí? Ahí vemos unos ejemplos, como la presión sanguínea, el nivel de glucosa, etcétera. Y cómo se relacionan, ¿no? Cómo esas variables sociodemográficas se pueden constituir como determinantes del estado de salud de la población. Entonces, la estadística posee un conjunto de técnicas que nos van a permitir profundizar, ¿no?, en el estudio de la variabilidad. Ese es el objetivo principal de la estadística, el análisis de la variabilidad, ¿sí?, del comportamiento. Algo que es constante, pues no amerita hacérsele un seguimiento, ¿no? ¿Sí? Si ya sabemos que algo se comporta de cierta manera, pues no hay necesidad de investigar. Pero si no sabemos el por qué ese comportamiento de alguna manera se puede tornar disperso, difuso, pues ahí sí aplica la investigación. Y es donde la estadística pues toma su rol, ¿no? Bueno, aquí vemos que otro campo de aplicación tiene que ver con la dimensión social a las diferentes entidades de salud, a las autoridades sanitarias y a nivel país. Es fundamental tener una idea clara, ¿sí?, no solamente de las características de la población, sino de su estado de salud y de esa manera definir las diferentes políticas públicas. Bueno, hasta ahí con los conceptos que les he mencionado. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, lo escucho. Eh, Profe, la estadística es para, pues, comparar y contrastar datos, ¿no? Y pues ver cómo varían. Pero inferencia estadística fue que nos dijo ahorita, eso no sería como redundante, como decir, no sé, como decir dos veces lo mismo, algo así. ¿Inferencia estadística? Sí, porque en la estadística no lo usa para inferir cómo se va a comportar algo, ¿no? Estadísticamente. O no sé, la verdad, sí. Es que, bueno, es que el término de inferencia tiene que ver con estimación y la parte de estadística descriptiva es simplemente eso, ¿sí? Decir lo que observamos, punto, hasta ahí llega. Ya el otro componente es, a partir de eso que yo encontré ahí, hacer algunos procesos para proyectarlos a nivel poblacional. Ah, listo, profe.
Ok, muy bien. Listo. Bueno, siguiendo aquí con el tema de la utilidad, el método pues, estadístico se hace cada día más necesario, ¿sí? No solo en la parte administrativa o de investigación, sino también en la dimensión. Nos resultan útiles en el ámbito de la salud es la comparación, ¿sí? Yo les decía, la parte de dos o más tratamientos, de dos o más grupos, o de un mismo grupo después de una intervención, ¿sí? Con relación a esa característica de interés. Bueno, estos son conceptos que ustedes de alguna manera ya los han escuchado. De todas formas, los vamos acá a repasar para que como que nos volvamos a meter en la onda, ¿no? Entonces, unidad de análisis viene siendo las personas, objetos que contienen cierta información que se desea estudiar. Puede ser el paciente, puede ser una institución. La población es la totalidad de las unidades de análisis y esa población se puede definir en términos de inclusión y exclusión. Ahora, la muestra vendría siendo un conjunto representativo de esa población y esta se obtiene a partir de algunas técnicas. Si usamos la probabilidad, pues el muestreo o la técnica de muestreo sería probabilística. Y si usamos otros criterios que no incluyen la probabilidad o la selección aleatoria, entonces hablaríamos de muestreo no probabilístico. Esos son temas que vamos a ver en las siguientes clases. El censo es el estudio exhaustivo de cada uno de los elementos de la población, o sea, donde se involucra a cada uno, ¿no? Y lo que se obtiene en un censo como medidas de resumen, por ejemplo, son parámetros, ¿no? Ahí vemos debajo una imagen con los símbolos diferenciando el símbolo para las medidas descriptivas de lo que es un parámetro y un estadístico, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos leyendo un artículo y vemos el símbolo mu, de entrada sabemos que los resultados corresponden a un estudio poblacional, ¿sí? Es decir, se involucraron a todos los elementos de la población para poder dar los resultados. No habría que hacer inferencia porque ya están todos los elementos de la población, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, ese cuadrado, ¿sí? Nos estarían hablando de la varianza muestral. Es decir, que el estudio es un estudio muestral, por ende, pues los resultados corresponden a ese grupo de elementos o individuos que fueron vinculados a esa muestra y de alguna manera se tendría que hacer una estimación de los resultados a nivel poblacional. La encuesta es la técnica de recolección de datos más utilizada, sobre todo cuando el enfoque es cuantitativo, ¿sí? Ahorita hay muchas formas de recolectar datos haciendo uso de las tecnologías de la información de una manera sencilla, ¿no? Sin embargo, se puede presentar o se puede incrementar el riesgo de sesgo de medición, de sesgo de observación, es decir, que se recolecten datos que no sean reales, ¿sí? O que se seleccionen individuos que realmente no representen a la población en las características de interés de la investigación. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También lo vamos a discutir. Y bueno, ya les dije que era un parámetro y que era una estadística. Bueno, alguien que por favor me colabore diciéndome así a manera de resumen, ¿qué conceptos hemos manejado hasta el momento? Palabras clave. Población, Sí,
Diseño de experimentos, estadística descriptiva, inferencia estadística. No me acuerdo. Estadística aplicada. Ujú. Bien, la idea es que vayamos creando un glosario de términos de todos los conceptos que se vayan manejando acá, ¿listo? Yo por ahí tengo un archivito que se los voy a compartir, pero sin embargo, pues si se dieron cuenta, ya hemos mencionado varias cosas. Este es el resumen de lo que les he hablado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una población de la cual queremos saber alguna situación en particular y puede ser que en algunos casos no podamos acceder a toda la población, o sea, no podamos vincular a cada una de sus unidades de análisis. En ese caso, pues tendríamos que realizar un muestreo, ¿sí? Obtener un tamaño de muestra, aplicar la estadística descriptiva en ese tamaño de muestra y con el uso de las probabilidades realizar una inferencia, ¿sí? O sea, estimar el comportamiento de los resultados a partir de esa muestra a nivel poblacional. Bueno, por aquí tenemos el concepto de variables. Las variables vienen siendo esas propiedades, características o atributos que se dan en las unidades de análisis, unidades de estudio. Y una de las condiciones indispensables es que deben ser medibles. Si no se puede medir, pues no son una variable. Las variables se pueden diferenciar en dos dimensiones, las dimensiones físicas o las dimensiones lógicas. Cuando hablamos de dimensiones físicas nos referimos a variables objetivas. Podemos tener variables individuales y también podemos tener variables colectivas. Ahí vemos unos ejemplos. Una variable individual puede ser el peso, la estatura. Una variable colectiva puede ser, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿sí? Haciendo el cálculo con los datos de las dos variables, peso y talla. Entonces, en ese sentido, tendríamos variables unidimensionales y multidimensionales. Dimensiones físicas se refiere a todo lo que se pueda medir de manera objetiva, o sea, se pueda cuantificar, ¿sí? Se pueda cuantificar esa magnitud física. Las dimensiones lógicas son subjetivas, o sea, corresponden a apreciaciones, opiniones, sentimientos, cualidades que pueda tener el individuo o el grupo de individuos que se está estudiando, ¿no? Entonces ahí vemos ejemplos como la motivación, la inteligencia, la creatividad. Y ese tipo de variables subjetivas se aplica mucho, sobre todo en la psicometría, ¿no? Sí, en la psicometría, donde lo que se mide pues, son esas actitudes, esas opiniones, de alguna manera las prácticas también, en torno a la salud. Entonces ahí vemos ejemplo como unidimensional, la valoración del dolor. A pesar de que la valoración del dolor tiene una escala visual con unos números, esos números me identifican a mí, son unas categorías, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 10, donde a mayor número, mayor intensidad, ¿sí? Pero la apreciación del dolor es subjetiva, o sea, es lo que el paciente refiere que siente o dice tener de acuerdo a una comparación con esa escala. Más no se puede cuantificar eso de manera física. Vemos ejemplos de multidimensionales, la calidad del servicio.
Y la calidad del servicio aplica para varias dimensiones o tiene varios componentes, ¿no? Entonces, si quisiéramos valorar la calidad de la atención en una institución hospitalaria, pues tendríamos que mirar la infraestructura, el talento humano, los recursos económicos y algunos indicadores como la accesibilidad, la oportunidad, en fin, ¿sí? Que todo eso en conjunto me va a valorar es la calidad del servicio. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién me dice cuál sería la diferencia entre las variables o dimensiones lógicas y las dimensiones físicas? Profe, qué pena, no se la escuchó muy bien, ¿podría volver a repetir? Sí, ¿cuál es la diferencia entre las dimensiones físicas y las dimensiones lógicas? Pues yo creería que las lógicas serían como más eh, subjetivas y las otras más subjetivas, ¿no? O sea, más demostrables que las otras, no sé. Bueno, ¿quién más? Las físicas son más precisas. Las físicas son más precisas, bueno, porque se cuantifica el resultado de una manera objetiva, ¿no? Sí, o sea, si usted le toma la temperatura al paciente, pues el termómetro le va a dar el dato exacto, ¿no? Lo mismo el peso. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen de esa parte. Podríamos decir que las variables tienen unos indicadores. En algunas ocasiones la misma variable es su indicador, ¿sí? Para que se pueda encontrar ese valor, ¿no? Al final de la medición. Y existen unos instrumentos que valoran esas dimensiones, ¿no? Esos instrumentos son instrumentos mecánicos, ¿sí? Donde se permite la valoración de variables objetivas. Y los instrumentos documentales son los que nos van a permitir medir esas variables subjetivas o dimensiones lógicas, ¿no? Pues tenemos unas variables que tienen indicadores y esas variables se consultan a través de la aplicación de unos instrumentos de medición y yo puedo tener una mezcla de los dos, ¿no? Puedo tener una parte objetiva y otra parte subjetiva, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la historia clínica sería como parte de ambos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿De ambos? ¿No sería más físico, profe? Ah, Sí, perdón. pues por eso les pregunto, ustedes conocen la historia clínica, ¿no? No, sí, ¿Qué sí es una componentes mezcla tiene? entre ambos, porque Yo, digamos, tanto tiene magnitudes físicas como, digamos, por ejemplo, un hematocrito o un hemograma, que son exactos. Ujú. Sí, se podría decir que tiene ambos, ¿no? Entonces la historia clínica Y es... digamos, en urgencias se puede realizar un triaje y en ese triaje se pueden producir unas, por así decirlo, medidas de dolor, que es algo más subjetivo. Ujú, por ejemplo. Ok, muy bien. Bueno, en estadística nosotros clasificamos las variables su naturaleza según su función y según su nivel de medición. Entonces, según su función, tenemos que la variable se puede dividir en dependiente o en independiente y en intervinientes, ¿sí? La dependiente vendría siendo como la variable respuesta o la variable desenlace. Las variables independientes pueden ser esos factores que actúan de manera directa, ¿sí? En el resultado final.
Y las intervinientes pueden ser las que de alguna manera, conjugadas con las independientes, pueden darnos resultados raros, ¿sí? Confusos, o por el contrario, al realizar una estratificación, podemos confirmar que sí existe una relación causa-efecto con la variable respuesta, ¿sí? Por lo general, esas variables intervinientes, el sesgo de confusión se supera a través de la estratificación de datos. Un ejemplo, se está evaluando la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón o cáncer de laringe, ¿sí? Entonces, digamos, el consumo de tabaco tiene una relación directa con el cáncer de laringe, pero puede ser que en un estudio nos arroje que se encontró asociación estadísticamente significativa entre el cáncer de laringe y el consumo de café, ¿sí? Entonces, eso suena loco, ¿no? Si se estratificaran los resultados, es decir, agarrar a las personas que fuman y toman café al tiempo y al grupo de personas que fuman y no toman café, pues se podría evidenciar si realmente se está tratando de una relación espuria o de un factor de confusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de las personas cuando fuman también toman tinto, ¿no? Entonces ahí van de la mano. Pero el factor directo viene siendo el consumo de tabaco. De acuerdo a la naturaleza, pues hablamos de categóricas y de numéricas, o de cualitativas y cuantitativas. Las categóricas o cualitativas, de acuerdo a la cantidad de categorías que asume, o de resultados, opciones de respuesta, pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando son dos, exclusivamente dos, y politómicas cuando tiene más de dos. De acuerdo a ese concepto, denme ejemplos de variables dicotómicas en salud. Dicotómicas. No sé, el IMC. ¿Cómo se clasifica al final? Pues el índice de masa corporal sería una dicotómica, creo yo. ¿Tiene dos opciones de respuesta? ¿Dos clasificaciones? ¿O tiene más? Ah, no. No, solo una. ¿Solo una? No. O sea, usted calcula el índice de masa corporal y al final usted dice el paciente tiene bajo peso para la edad, ¿para el qué? Para la estatura. Está normal, está en sobrepeso, tiene obesidad, grado 1, 2 o 3. ¿Sí? Entonces hay Profe, varias clasificaciones. Grecia. de pronto el sexo puede ser una, femenino o masculino. El sexo sí. Es dicotómica porque son solo dos opciones posibles y esas dos opciones son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que el individuo solo puede clasificar en una de las dos. ¿Sí? Si está en la una, no está en la otra. ¿Qué otro ejemplo? No sé si cuenta, pero también cuando se haría una prueba de, no sé, por ejemplo, de COVID, si sale o positivo o negativo. Exacto, sí. El resultado de una prueba de laboratorio donde se hable de esos dos polos opuestos, ¿no? Positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Presente, ausente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la presencia de un antecedente familiar, de un antecedente personal. Entonces, serían variables dicotómicas. Y ya las politómicas serían más de dos. Kevin me pregunta por el estado civil. ¿Qué dice el grupo estado civil? ¿Sería dico o poli? Poli. Poli, Dico, ¿cierto? ¿no? Pensaba bien, pero- Politómica. Poli. ¿Qué clasificaciones hay? Hay soltero, casado, ajá, divorciado, Viudo. unión libre, separado, bueno, Viudo, está viudo también. viudo, bueno, entonces hay varias, ¿no? Hay más de dos. Entonces las polis son las que tienen más de dos categorías. En el caso de las numéricas hablamos de variables discretas y de variables continuas.
Entonces, las variables discretas son las que poseen saltos o interrupciones en los valores que asumen. Entonces, ahí aquí estamos hablando de números enteros. 0, 1, 2, 3, 4. Los resultados de las variables discretas surgen de contar. Eso, anótenlo por allá, por favor. Mientras que las variables continuas no poseen saltos o interrupciones, o sea, no hay una separación, es decir, entre un posible punto y otro punto hay cualquier cantidad de resultados. Entonces, el resultado de las variables continuas surge de medir, ¿sí? De medir. Teniendo claro eso, pregunto, ¿la cantidad de hijos, qué tipo de variable sería? ¿Continua o discreta? Discreta. Discreta. Discreta, ¿no? Entonces usted dice 0, 1, 2, 3, ¿cierto? No, la persona no puede decir 1,5 o 2,7 o 3,4. No puede porque ese valor no existe, ¿cierto? Entonces, entre 1 y 2 no hay un posible resultado, tampoco entre 2 y 3 y así sucesivamente. El nivel de hemoglobina. Continuo. Continua. Continuo. Surge de medir, está en una unidad escalar, ¿no? Que son 1000. ¿Son qué? La unidad de medida de la hemoglobina. No recuerdo ahorita. Es muy importante identificar la unidad de medida de las variables, ¿sí? Para dar los resultados. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la hemoglobina, pues los resultados estarán en gramos por decilitro. Si estamos hablando de la edad, pues los resultados serán años o días o meses, dependiendo. ¿Sí? Si estamos hablando de la presión arterial, pues serán milímetros de mercurio. Entonces, esos resultados siempre tienen que ir acompañados de su unidad de medida. Bien, frente a la naturaleza de medición de las variables, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo adicional en los que yo les pueda colaborar? No, profe, esto está claro. Miren, esto es fundamental, este tema es fundamental porque dependiendo de la clasificación de las variables es que las técnicas estadísticas se aplican, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo no puedo hacer, no sé, por decir algo, un análisis de varianza en una variable categórica, ¿sí? Sí puedo vincular como factores variables categóricas, pero no el resultado, la variable respuesta no sería una variable categórica, ¿sí? Y así con los diferentes tipos de variables. Entonces, esto de alguna manera es lo que nos marca la pauta de para dónde voy, ¿no? O qué puedo hacer con mis datos. Bien, de acuerdo a la escala de medición o al nivel de medición, tenemos 4 escalas, ahí las vemos. Nominal, ordinal, intervalo y razón. A medida que aumenta la escala posee ciertos atributos. Son 3 atributos los que se pueden identificar. Orden, distancia y origen. Entonces, en el nivel nominal estarían esas variables categóricas que no tienen orden dentro de sus categorías, ¿sí? No hay un orden real. No hay una distancia tampoco, no se puede valorar esa distancia y mucho menos el origen. Ejemplo, el sexo. Entonces, en el sexo hablamos de hombre o mujer. No se puede clasificar si la una es mejor que la otra, si hay un orden secuencial o lógico dentro de las categorías, ¿sí? Mujer, hombre, hombre, mujer, no, es indiferente, ¿no? No se puede cuantificar la distancia, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia entre hombre y mujer? No se puede cuantificar.
y el origen tampoco, ¿no? Ya en el nivel ordinal se supone que están todas esas variables categóricas que sí tienen una secuencia de orden. Por ejemplo, el estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces de pronto me dirán, pero el estrato socioeconómico, el resultado es un número, ¿sí? Y hablamos de estrato 1 al estrato 6. Pero realmente ese número lo que identifica es una categoría. Yo con ese número no puedo hacer operaciones matemáticas. O sea, yo no le puedo estimar el promedio del estrato socioeconómico, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es identificar la categoría o el estrato de mayor frecuencia, ¿sí? Pero no podría obtener una medida de resumen y mucho menos hacer operaciones matemáticas con eso, ¿sí? O sea, si yo sumo el estrato 5 con el estrato 3, no me daría el estrato 8, porque no existe. Bueno, entonces en las variables de nivel ordinal hay esa secuencia de orden, ¿no? Entonces a medida que aumenta el estrato, pues mejoran las condiciones de vida, ¿no?, de la población. Y también se puede presentar lo contrario, que a medida que aumenta el estrato disminuye, ¿sí? Disminuye de vida o el estado de salud del paciente. Podríamos hablar, por ejemplo, del estadio de un tumor, ¿sí? O el estadio de un cáncer. Si hablamos de estadio 1, 2, 3, a medida que aumente el estadio, pues se supone que la severidad o la gravedad es mayor, ¿no? Si hablamos de intensidad del dolor, lo mismo, ¿no? Leve, moderado, severo. Entonces, en esas categorías donde se identifica esa secuencia de orden, estarían clasificadas en el nivel ordinal. En el nivel intervalo tendríamos dos atributos, además del orden, la distancia. Entonces, en estos dos últimos niveles de clasificación estaría las variables numéricas, ¿sí? Las variables numéricas. En este nivel intervalo, por lo general, están las variables que están en una unidad escalar, milímetros, centímetros, grados, ¿sí? Y algunas variables pueden asumir valores negativos, por ejemplo, la temperatura. Menos 10 grados existe, ¿no?, dentro de la escala. Bien, entonces el 0 se denota de manera arbitraria, no es el origen de la variable, ¿no? En el nivel razón ya tenemos los tres atributos, orden, distancia y origen. Eso quiere decir que el 0 es significativo, es el punto de partida. Bien, y el 0 implica ausencia de la característica. O sea, si yo preguntara, por ejemplo, en el grupo, ahorita, ¿cuántos hijos tienen? ¿Qué me contestan? ¿Cuántos hijos tienen cada uno de ustedes? Ninguno. Ajá, pero la pregunta es ¿cuántos? Cero. ¿Cuál sería el resultado? 0. Cero. 0. Exacto. Y el 0 significa ausencia de la característica, no tienen hijos, ¿bien? Entonces, cuando eso se presenta, estamos ante una variable de nivel razón. Siguiendo con el ejemplo de la cantidad de hijos, entonces hay un orden, ¿sí? Hablamos de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Hay una distancia, ¿sí?, que se puede valorar. O sea, se puede cuantificar o se pueden hacer comparaciones proporcionales. Si una mamá tiene 2 hijos y la otra tiene 4, pues tendría el doble, ¿no?, de la primera. Y el origen, pues se está denotando ahí con el 0. Aquí hay un cuadrito resumen, ¿sí? Si quieren, tómenle pantallazo. Igual ahora más tarde les publico estas diapositivas en el Classroom, como para que vean el ejemplo de todo lo que les pude mencionar de variables y su clasificación, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Las variables se agrupan en categóricas o numéricas, ¿sí? Y estas pueden clasificar, hablando de las categóricas, en un nivel nominal o en un nivel ordinal. Las variables que clasifican en un nivel nominal no poseen ningún atributo, las categorías que asume, mientras que las variables en el nivel ordinal pues poseen ese atributo de orden, ¿sí?
En el caso de las variables numéricas pueden clasificar en un nivel intervalo o en un nivel razón. En el nivel intervalo tenemos los atributos de orden y distancia. Y en el nivel razón ya tendríamos los tres: orden, distancia y origen. Cuando hablamos de una variable en nivel razón, quiere decir que el 0 significa la ausencia o del individuo o de la característica. Aquí vemos que en el caso de las compras, ¿sí? 0 compras quiere decir, hablando de clientes, 0 compras quiere decir que la persona no es un cliente, ¿sí? No es un cliente de la empresa porque nunca ha comprado ahí. ¿Bien? Entonces ahí tienen esos ejemplos como para que lo analicen. La idea mañana es hacer un ejercicio práctico de esto, ¿sí? Un ejercicio práctico de esto y aclarar pues todas las dudas que puedan surgir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Ok, muy bien. profe. Entonces, pues yo creo que con esto tendríamos por el día de hoy. Mañana, si es que nos vemos en la facultad a las 6 de la tarde y hacemos el taller de aplicación de todos estos conceptos vistos hasta acá, ¿vale? Pues darle la bienvenida a la universidad. Pues contento de poder compartir con ustedes este semestre y esperemos que todo nos resulte de la mejor manera, ¿vale? Muchísimas gracias. Feliz tarde, noche para todos. Lo A usted, mismo, profe, profe. hasta mañana. Muchas gracias, profe.